Hoy viajamos al techo del mundo, a los Andes, al imperio más grande de la América precolombina, el imperio de los Incas. ¿Cómo pudo un imperio de millones de almas, capaz de construir Machu Picchu, ser desestabilizado por menos de 200 castellanos? Hablaremos de una guerra civil devastadora, de alianzas estratégicas con pueblos oprimidos y de la increíble audacia de un hombre de Trujillo llamado Francisco Pizarro. Esta es la historia de la caída del Imperio Inca. No lo llamaban Imperio Inca. Era el Tahuantinsuyo, el reino de las 4 regiones unidas. Su corazón era Cusco, el ombligo del mundo, y desde allí se extendía como una columna vertebral por los Andes. Ocupaba los actuales Perú y Bolivia, gran parte de Ecuador, el noroeste de Argentina, el norte y centro de Chile y el sur de Colombia. Era un gigante, y era un imperio de ingenieros. Sus logros, sin rueda ni escritura alfabética, nos asombran hoy. Arquitectura. Levantaron fortalezas imposibles como Sacsayhuamán o ciudadelas en las nubes como Machu Picchu. Usaban piedras de toneladas, pulidas y ensambladas sin argamasa con una precisión que desafía la lógica. Ingeniería. Crearon el Capac Ñan, una red de caminos de más de 30.000 kilómetros que unía el imperio. Por ellos, los chasquis mensajeros corrían por relevos llevando mensajes y pescado fresco del mar al Inca, en la sierra. Administración. No tenían hambre. Sus andenes, terrazas de cultivo, dominaban las montañas. Sus culcas, almacenes, guardaban excedentes para tiempos de crisis. Y con sus quipus, esos complejos manojos de cuerdas y nudos, llevaban la contabilidad exacta de un imperio de millones. Pero el Tahuantinsuyo se forjó con conquista. No era un paraíso idílico. La situación era similar a los aztecas en un aspecto clave. Tenían muchos pueblos subyugados. Los cañaris, los chachapoyas o los huancas habían sido sometidos por los ejércitos del Inca y resentían profundamente el dominio de Cusco. Pagaban su tributo en forma de trabajo forzoso, la mitad. También practicaban sacrificios humanos. Era la capacocha. Era un ritual, generalmente de niños, considerados puros, ofrecidos a los apus, espíritus de las montañas, en momentos de crisis extrema. La muerte de un inca, una sequía, un terremoto. Era el acto más sagrado para mantener el equilibrio del cosmos, y justo antes de la llegada de Pizarro, el cosmos se había roto. El gran inca Huayna Cápac murió, y su muerte desató el caos, una guerra civil terrible entre sus 2 hijos. Por un lado, Huáscar, el heredero legítimo, desde Cusco. Por otro, Atahualpa, el general brillante desde Quito, con el apoyo de los ejércitos veteranos. Cuando los españoles desembarcan, Atahualpa acababa de ganar la guerra. Había capturado y posteriormente mandado ejecutar a su propio hermano Huáscar. El imperio estaba exhausto, dividido y sangrando. ¿Y quién era el hombre que se adentró en este imperio fracturado? Francisco Pizarro. No era un noble de cuna. Nacido en Trujillo, Extremadura, era hijo ilegítimo de un hidalgo. Era un hombre de una resiliencia de acero. Un veterano de las Indias, curtido, paciente y astuto. Había fracasado 2 veces en encontrar esta tierra de oro. En 1532, con menos de 170 hombres y unos 60 caballos, desembarcó y se enteró de la guerra civil. Supo, al instante, que esa era su única oportunidad. Pizarro invitó al victorioso Atahualpa a parlamentar en la ciudad de Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532. Atahualpa, confiado y soberbio tras ganar una guerra, acudió a la plaza con una escolta de miles de guerreros, pero en son de celebración, prácticamente desarmados. El fraile Valverde se acercó con el requerimiento, exigiéndole someterse a un rey y a un dios que Atahualpa jamás había oído. El Inca, sin entender el valor de un libro, lo arrojó al suelo. Fue la señal. Pizarro ordenó el ataque. El estruendo de los cañones, los arcabuces y la visión aterradora de la caballería, desconocida en América cargando contra la multitud, sembró el pánico. En cuestión de minutos, el divino Inca, el hijo del sol, era prisionero. Atahualpa ofreció el rescate más grande de la historia. Una habitación llena de oro y 2 de plata. Pizarro aceptó.
Pero tras recibir el rescate, y temiendo un levantamiento, Pizarro lo juzgó y lo ejecutó en 1533. La caída de Atahualpa no fue la conquista del Perú. Fue solo el comienzo. Pizarro se alió con la facción de Huáscar, la nobleza de Cusco que odiaba a Atahualpa, y crucialmente con todos los pueblos sometidos. Los cañaris, los huancas y los chachapoyas se unieron masivamente a Pizarro. Con un ejército compuesto en su mayoría por indígenas aliados, Pizarro marchó sobre Cusco y la tomó. La ejecución de Atahualpa fue una de las decisiones más controvertidas y con peores consecuencias para los propios conquistadores. Lo que a Pizarro, en Cajamarca, le pareció una solución militar a corto plazo, eliminar al líder enemigo, se convirtió en un desastre político, legal y militar a largo plazo. Este acto tuvo 3 grandes oleadas de consecuencias. Cuando la noticia llegó a España, el emperador Carlos V, Carlos I de España, se escandalizó. No lo vio como la victoria sobre un general enemigo, lo vio como un regicidio, como un acto de lesa majestad, un desafío directo a la autoridad de Carlos V. ¿Por qué? Pizarro no tenía autoridad legal para ejecutar a un monarca soberano. Según el derecho de gentes, Atahualpa era un príncipe legítimo en su tierra. El plan de la corona. El modelo de la corona española no era el exterminio. El plan era convertir a los reyes locales en vasallos del emperador. Se buscaba una translatio imperii, un traspaso del imperio, donde Atahualpa se convirtiera en un rey cristiano bajo la soberanía de Carlos V. Pizarro destruyó ese plan. ¿Quién era Pizarro? Un capitán sin alta cuna, para decidir la vida o muerte de un rey. Carlos V vio esto como una extralimitación intolerable. De hecho, muchos historiadores creen que la corona nunca perdonó a Pizarro por este acto. Dentro del propio campamento de Pizarro, hubo una fuerte oposición. Hombres como Hernando de Soto, futuro explorador del Mississippi, y otros capitanes se opusieron frontalmente a la ejecución, viéndola como una mancha deshonrosa e innecesaria. Pizarro lo hizo por pánico estratégico, temiendo un rescate, mientras de Soto estaba fuera en una patrulla. En el Tahuantinsuyo, la figura del Inca no era solo un rey, era el hijo del sol, era el eje del cosmos. Su ejecución no trajo la paz, trajo el caos y un vacío de poder aterrador. Pizarro se dio cuenta de su error de inmediato. Para controlar el imperio necesitaba un Inca. Nombró a un Inca títere, Túpac Hualpa, hermano de Huáscar. Pero este murió misteriosamente poco después. Pizarro coronó entonces a Manco Inca, otro hermano. Al principio Manco Inca se alió con los españoles para derrotar a los generales de Atahualpa, a quienes odiaba. Pero pronto Manco Inca se rebeló. La ejecución de Atahualpa condujo directamente a la Gran Rebelión de 1536. Manco Inca lideró un ejército masivo y puso bajo asedio la ciudad de Cusco durante casi un año, estando a punto de exterminar a los españoles. La guerra, que Pizarro creyó ganar en Cajamarca, en realidad apenas comenzaba. Esta es la consecuencia más irónica. El botín del rescate de Atahualpa y las decisiones unilaterales de Pizarro sembraron la discordia entre los propios conquistadores. El socio de Pizarro, Diego de Almagro, llegó tarde a Cajamarca y sintió que él y sus hombres habían sido excluidos de la mayor parte del oro. La ejecución de Atahualpa demostró que Pizarro estaba dispuesto a tomar decisiones drásticas sin consenso. Esta desconfianza mutua, alimentada por el oro del rescate y la arrogancia del bando pizarrista, explotó pocos años después en la guerra civil entre Pizarro y Almagro. Los conquistadores del Perú empezaron a matarse entre ellos con más saña de la que usaron contra los ejércitos incas. El propio Pizarro moriría asesinado en Lima por los almagristas. La ejecución de Atahualpa fue un error estratégico garrafal. Fue un acto de pánico que, si bien eliminó una amenaza inmediata, le costó a Pizarro la legitimidad ante su propio rey, desató 40 años de sangrienta resistencia inca y plantó las semillas de la guerra que acabaría con su propia vida. Decimos que nació el virreinato, pero ¿qué quiere decir? El virreinato fue el centro neurálgico, político y económico de España en Sudamérica. Se creó oficialmente con las leyes nuevas en 1542, justo para intentar poner orden en el caos de los conquistadores, y terminó en 1824 con la batalla de Ayacucho.
Hablamos de 282 años de existencia. De una riqueza que hoy es difícil de imaginar. El Virreinato del Perú financió al Imperio Español. La fuente principal fue el Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia, una montaña literal de plata. Junto con la mina de mercurio de Huancavelica, necesario para purificar la plata, Potosí se convirtió en la espina dorsal de la economía imperial. Lima, la ciudad de los reyes, fue la capital, el centro del poder. Además, los españoles fundaron decenas de ciudades que hoy son capitales y centros neurálgicos. Arequipa, Trujillo, Huamanga, hoy llamada Ayacucho, La Paz en Bolivia o Quito, refundada sobre la ciudad inca, son algunos ejemplos. Hubo una fundación, un aporte español, que creó la base de la sociedad moderna. La revolución tecnológica y alimentaria. Esto cambió la vida diaria para siempre. Los españoles trajeron ganadería, el caballo, la vaca con su leche, queso y carne, el cerdo, fuente masiva de proteína, las ovejas con su lana y las aves de corral. Agricultura, el trigo, la vid, el olivo, la caña de azúcar y hortalizas como la cebolla o el ajo. Tecnología, el arado de hierro que revolucionó el cultivo, la rueda que no existía en los Andes, el torno de alfarero y las técnicas de metalurgia del hierro. La universidad. España no solo extrajo riqueza, fundó la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en Lima en 1551. Es la universidad más antigua de América, operativa casi ininterrumpidamente hasta hoy. Se enseñaba teología, derecho, medicina y quechua. La imprenta. La primera imprenta de Sudamérica se instaló en Lima en 1584. El derecho. Se implantó el derecho romano. Aunque se cometieron abusos, esto también trajo las leyes de Indias, un cuerpo legal increíblemente avanzado que buscaba proteger a los indígenas y que fue el germen de los derechos humanos. El español se convirtió en la lengua franca que unió un territorio donde se hablaban docenas de lenguas. El quechua era solo una de ellas, aunque la principal. El catolicismo no reemplazó 100% a la cosmovisión andina, la cubrió y se mezcló con ella. La fiesta del Corpus Christi en Cusco hoy es una mezcla de procesiones católicas y la veneración inca a sus momias sagradas. La Pachamama y la Virgen María a menudo ocupan un lugar similar en el corazón del campesino andino. Nació el Virreinato del Perú, el centro del poder español en Sudamérica. Nació Lima, la ciudad de los reyes. Y de esa colisión brutal, nació una nueva sociedad mestiza. La fe católica no borró la cosmovisión andina, se fusionó con ella. Hoy, en los Andes, se reza a Cristo y a la Virgen, pero también se honra a la Pachamama, la Madre Tierra. El español se convirtió en la lengua franca, pero el quechua, la lengua del imperio, sigue vivo y es hablado por millones. La conquista del Perú no fue la victoria de 170 hombres sobre 10 millones. Fue el colapso de un imperio en guerra civil, aprovechado por la audacia de Pizarro y la rebelión de los pueblos oprimidos por los incas. Si os ha parecido interesante este capítulo y queréis seguir explorando juntos nuestra historia compartida, Sarrieti os invitamos a suscribiros, darle a me gusta y compartir el video. Vuestro apoyo es fundamental. Porque para entender quiénes somos, primero debemos saber quiénes fuimos. Únete a Nexo Hispano.